Durante más de 1000 años, historiadores, arqueólogos y exploradores han buscado una ciudad que, según las crónicas medievales, fue una de las más poderosas del mundo islámico y que desapareció sin dejar rastro. Una ciudad que rivalizaba con las grandes capitales de su tiempo. Su nombre era Madinat al-Zahira, la ciudad resplandeciente. Fue construida por uno de los personajes más poderosos del Al-Ándalus medieval, el legendario líder militar conocido como Almanzor, pero después de su caída, la ciudad desapareció completamente. Durante siglos, muchos pensaron que era casi un mito. Ahora, gracias a una tecnología moderna llamada LIDAR, investigadores creen haber encontrado rastros de esta ciudad perdida enterrada bajo el paisaje cerca de Córdoba, revelando patrones urbanos, muros y estructuras que podrían corresponder a la misteriosa capital de Almanzor. Y si esto se confirma, podríamos estar ante uno de los descubrimientos más importantes sobre el pasado de Al-Ándalus. Para entender la historia de Madinat al-Zahira, primero hay que conocer a la persona que ordenó construirla. Su nombre era Al-Manzor o Al-Mansur en árabe. Fue el poderoso visir, una especie de primer ministro del Califato de Córdoba a finales del siglo X. En teoría gobernaba en nombre del joven califa Hisham II, pero en la práctica él era quien controlaba el poder político y militar del califato. Durante su gobierno dirigió decenas de campañas militares, expandió la influencia del califato y acumuló un enorme poder personal. Pero ese poder tenía un problema. Oficialmente Almanzor no era el califa, y en un mundo donde el simbolismo y la autoridad eran fundamentales, necesitaba una forma de demostrar su dominio. La solución fue radical: construir su propia ciudad palaciega. Antes de Madinat al-Zahira ya existía una ciudad monumental cerca de Córdoba. Se llamaba Madinat al-Sarra. Había sido construida décadas antes por el califa Abd al-Rahman III como símbolo del poder del califato omeya. Era una ciudad espectacular, llena de palacios, jardines, patios y edificios administrativos. Pero Almanzor decidió hacer algo muy audaz: construir su propia ciudad rival. Así nació Madinat al-Zahira, cuyo nombre significa literalmente la ciudad resplandeciente. La nueva ciudad fue levantada hacia el año 978 o 979, apenas un año después de que Almanzor consolidara su poder político. Y su objetivo era claro: mostrar su riqueza, proteger su posición política y competir simbólicamente con el poder del califa. En otras palabras, era una ciudad diseñada para decirle al mundo: el verdadero poder está aquí. Las crónicas medievales describen Madinat al-Zahira como una ciudad extraordinaria. No era simplemente una residencia, era una capital política y administrativa. Allí vivían altos funcionarios, militares, nobles y miembros de la corte de Almanzor. Los palacios estaban decorados con mármol, jardines y fuentes. Las calles estaban organizadas de forma planificada, y la ciudad estaba protegida por murallas y fortificaciones que la convertían en una residencia segura en caso de conflictos políticos. Además, la ciudad estaba ubicada al este de Córdoba, cerca del río Guadalquivir, lo que permitía controlar rutas estratégicas y mantener una posición dominante sobre la región. Durante décadas, Madinat al-Zahira fue uno de los centros de poder más importantes del mundo islámico occidental, pero su gloria no duraría mucho. Almanzor murió en el año 1002 tras décadas de campañas militares. Tras su muerte, sus hijos intentaron continuar su legado político, pero el equilibrio de poder dentro del califato comenzó a desmoronarse. Apenas unos años después, estalló una guerra civil conocida como la Fitna de Al-Ándalus. Durante ese conflicto, la ciudad de Madinat al-Zahira fue saqueada y destruida alrededor del año 1011. Los rebeldes desmantelaron muchos de sus edificios, las piedras fueron reutilizadas en otras construcciones, y con el tiempo, la ciudad desapareció del paisaje. El resultado fue uno de los mayores misterios de la arqueología medieval española. Una ciudad gigantesca, de la que no quedaba ninguna ruina visible. Durante siglos, historiadores sabían que Madinat al-Zahira había existido. Las crónicas medievales la mencionaban.
Los textos describían su esplendor, pero nadie sabía dónde estaba exactamente. Desde el siglo XVIII, investigadores han propuesto más de 20 posibles ubicaciones para la ciudad. Algunas teorías la situaban cerca del río, otras más lejos de Córdoba. Incluso se realizaron excavaciones en diferentes lugares, pero ninguna reveló pruebas concluyentes. Era como si la ciudad hubiera sido borrada completamente del paisaje. Durante mucho tiempo, muchos historiadores pensaron que tal vez nunca se encontraría, hasta que apareció una tecnología que cambiaría la búsqueda para siempre. La tecnología se llama LIDAR. Significa Light Detection and Ranging, o detección y medición mediante luz. Funciona enviando millones de pulsos láser desde el aire hacia el suelo. Cuando esos pulsos rebotan en la superficie, permiten crear modelos digitales extremadamente precisos del terreno, incluso si hay vegetación o sedimentos encima. En arqueología, esta tecnología ha sido revolucionaria. Ha permitido descubrir ciudades mayas ocultas bajo la selva, caminos antiguos, pirámides enterradas y estructuras invisibles desde el suelo. Ahora, esta misma tecnología podría haber revelado la ciudad perdida de Almanzor. Investigadores de la Universidad de Córdoba analizaron datos LIDAR del Instituto Geográfico Nacional de España. Cuando procesaron los datos, observaron algo muy extraño en el terreno. Patrones geométricos, líneas rectas, plataformas elevadas y formas rectangulares que no parecían naturales. Estas anomalías se extendían por más de 120 hectáreas, un tamaño muy similar al de la ciudad palaciega de Madinat al-Zara. Eso sugiere que bajo el suelo podrían existir restos de una enorme ciudad enterrada. La ubicación también coincide con las descripciones históricas. Unos 12 kilómetros al este de Córdoba, cerca del río Guadalquivir. Por primera vez en siglos, los investigadores tienen una pista sólida. Los datos LIDAR revelan algo fascinante. Las anomalías detectadas muestran estructuras rectangulares, posibles calles, terrazas adaptadas al terreno y una planificación urbana organizada. En otras palabras, todo lo que esperaríamos de una ciudad medieval planificada. Aunque todavía no se han realizado excavaciones completas, los investigadores creen que este lugar podría corresponder al legendario complejo urbano de Almanzor. Si futuras excavaciones confirman esta hipótesis, el descubrimiento sería extraordinario. Significaría que una de las ciudades más misteriosas del Al-Ándalus finalmente ha sido localizada. Encontrar Madinat al-Zahira no sería solo descubrir ruinas, sería abrir una nueva ventana al pasado, porque esta ciudad fue uno de los centros políticos más importantes de la Europa medieval. Su estudio podría revelar cómo funcionaba el poder en el califato, cómo era la vida en la corte de Almanzor y cómo se organizaban las ciudades palaciegas de Al-Ándalus. También ayudaría a comprender mejor el colapso del califato de Córdoba, uno de los eventos más importantes de la historia medieval ibérica. Durante más de 1000 años, Madinat al-Zahira fue una ciudad fantasma, una capital poderosa que desapareció tan completamente que muchos llegaron a pensar que nunca sería encontrada. Pero hoy, gracias a la combinación de historia, arqueología y tecnología moderna, es posible que estemos más cerca que nunca de resolver uno de los mayores misterios del pasado de Al-Ándalus. Si las excavaciones confirman lo que sugieren los datos LIDAR, entonces, bajo la tierra de Córdoba podría estar esperando una ciudad entera. Una ciudad que fue símbolo de poder, ambición y rivalidad política. La legendaria ciudad resplandeciente de Almanzor. Y tal vez, después de 1000 años, su historia esté a punto de volver a la luz. Dale like si te gustó este video y suscríbete para seguir explorando hallazgos arqueológicos fascinantes.